también se refiere como a los contratos inteligentes. Y pues está el hash la transacción. Es como los datos que se generan en el hardware o pues en la infraestructura. Después está la network layer, que se refiere ya como a los actores, a las personas que empiezan a usar estos objetos de la data layer y el hardware para pues tener conexiones entre ellos, peer-to-peer. Y después está la capa de consenso. En esta capa es donde están las pruebas de consenso, como el proof of work, proof of stake, esta que se llama proof of Byzantine fault tolerance, que esta no la he investigado bien, y esta tampoco, la de proof of ET. No sé si Cristian sepa más o menos de qué van, pero la de Byzantine fault tolerance he visto que como que es muy importante porque la he leído en varios sitios al hacer como esta presentación. Mm, y pues por último está la capa ya final, que es como donde se implementan las aplicaciones, donde está el código, las de apps, y pues donde están las interfaces de usuario, donde cualquier persona puede llegar y interactuar con los servicios que se prestan en una de app o usar la blockchain de forma más amigable. Estas tres primeras capas, que son las de hardware y data layer y network layer, usualmente se juntan como en una sola para hablar como de la capa que es simplemente todo lo necesario para que funcione la red blockchain, y después encima de esa se monta la capa de consenso, que es como el mecanismo de, de consenso de la blockchain. Entonces, pues a veces simplemente se habla de tres capas, que son la network, la consensus y la de aplicaciones. Entonces, pues por eso acá a la izquierda están solo esas tres. Y pues en la application layer también pues es donde ya se crean como los activos digitales, como que se le da valor a todo lo que se tiene ya en las anteriores capas. Acá hay otra imagen en donde pues se puede ver como todo esto que he dicho, pues la de infraestructura, como algunos ejemplos de lo que está en la infraestructura. Acá, ¿qué falta? Pues la capa de protocolo es la misma de consenso, que es como el protocolo o el mecanismo de consenso que utiliza la red. Acá, por ejemplo, hablan de sidechains, que ya las voy a explicar también en esta presentación, ahorita más adelante. Y acá al final hablan de EVMs, que es Ethereum Virtual Machine, que es algo que hace Ethereum, que es que, por ejemplo, Ethereum con sus sidechains permite que las cadenas alternas a Ethereum puedan usar la misma EVM. Entonces al final terminan pudiendo integrar aplicaciones que se habían hecho originalmente para Ethereum en sidechains, y pues esto es deseable porque en las sidechains lo que, lo que se hace es como usar las sidechains para hacer transacciones más rápido o para no congestionar la red de Ethereum y luego pasar estos datos de las transacciones a la red de Ethereum de nuevo. Entonces es como un apoyo a la red original en el que se descongestiona la red y se tienen algunas ventajas como tarifas más bajas o mayor rapidez. Entonces, por ejemplo, Polygon es una sidechain. Sí, también quería mencionar ahí, qué pena por interrumpirte, si no estoy mal, el 17 de marzo, ya casi, se, Cardano va a hacer lo mismo. Para eso va a requerir si no estoy mal, es como un venture capital que financia sus proyectos, y está pidiendo $1 millón para sacar adelante este proyecto, que también es con las 6 chains. Ellos quieren meter todo el procesamiento pesado de la red, sacarlo de la red y volverlo a meter ya solamente los resultados. Entonces toda la parte de cómputo, como el backend, lo sacan de la red, y la red simplemente se queda como tema de almacenamiento y smart contracts. Entonces por eso es que en este momento el staking de Cardano ha subido demasiado, y mucha gente está esperando pues que dependiendo de lo que pase el 17 de marzo,
Cardano pueda explotar o no. Solo por dato curioso quería mencionar. Continúa, Sergio, por favor. Creo que estás muteado, Sergio. Sí, sí, qué pena. Ya. Entonces, a ver. Entonces, pues, después de la de protocolo, está pues ya la capa de los servicios y aplicaciones, que pues se suele hablar de ella en una sola capa. Entonces, pues, por ejemplo, acá están los oráculos, de los que hablaba Cristian la anterior vez. Acá también interesante, pues está lo de la gobernanza. Y pues ya en la de aplicaciones, pues es donde como que entran en juego los lenguajes de programación que se usen para alguna blockchain. Pues, por ejemplo, el lenguaje que se usa en la blockchain de primera capa es el mismo que se puede usar en todas las sidechains, y pues en base a él pues se pueden migrar las aplicaciones pues de una blockchain a sus diferentes sidechains, y pues para esto se usa el Plasma, que también vamos a hablar de él. Entonces, pues esta sería como la representación en capas de la estructura de una blockchain más usual, que ya es como la de network, la de consenso y la de las aplicaciones, que después juntando todas estas y en solo tres. Entonces, ahora vamos a hablar como de cuando se habla coloquialmente de capas en blockchain, cómo se refiere la gente a las capas y qué significa cada vez que alguien dice, no, esto es una blockchain de primera capa o es una solución de segunda capa. Entonces, cuando se habla de esta forma, de las soluciones o de esta forma de ver las blockchains, usualmente se obvia como toda la tecnología y la infraestructura y como el internet, y se dice que esto es como la capa cero, como las conexiones y pues todo lo que hace que la blockchain funcione. Después está la capa 1, que es donde están los procesos de consenso, los lenguajes de programación. También pues como la capa donde se implementan como las funciones de la blockchain. Y pues después está ya la capa 2, que la capa 2 se refiere a las soluciones o las redes que se superponen encima de la blockchain de primera capa. Y pues en la capa 2 de estas redes pueden tener protocolos diferentes a los que usa la primera capa. Entonces estos protocolos pueden hacer que se pueda aumentar la escalabilidad o la rapidez pues de una blockchain de primera capa. Entonces las soluciones de capa 2 pues tienen como su importancia en que han sido una forma más rápida de aumentar la escalabilidad, mientras en Ethereum se consigue hacerlo desde la primera capa. Entonces, hay algunos ejemplos como Polygon en Ethereum, Liquid Network, que se usa en Bitcoin. Liquid Network es un ejemplo importante porque es como de las primeras que hizo esto de ser una sidechain en la que se permita bajar los datos de la blockchain original, hacer las transacciones en la red, en la sidechain, en la cadena lateral, y luego devolver los datos a la blockchain original, pues ya después de hacer las transacciones con un protocolo, pues una blockchain más rápida. Y pues es como muy importante este ejemplo porque fue como de los primeros que lo hizo. También está Hydra y Loopring y hay algunas más. Entonces, pues capa 3, cuando se habla de capa 3, se suele denominar a los proyectos que ya son encaminados a las personas naturales, como las interfaces de usuario que por ejemplo lo que hablábamos ahorita, bueno, lo que hablaban ustedes de Zulu, pues lo que hacen es como pues enmascarar todo lo técnico y pues solamente dejar una interfaz de usuario. Entonces pues estas
Layer 3 son más como aplicaciones, no son como soluciones. Las Layer 2 se suele referir a ellas como soluciones de capa 2 porque pues permiten aumentar o mejorar algo de la Layer 1. Entonces acá hay algunas de las soluciones en Ethereum que existen. Esta que está abajo es que dice Matic, que es Polygon, que antes se llamaba Matic, ahora se llama Polygon, pero pues ese es el logo. También está Loopring y pues todas estas. Y pues hay muchos tipos de soluciones, algunas con métodos de consenso diferentes y pues que añaden funcionalidades diferentes a la capa original, que es la de Ethereum. Entonces, pues hay algunas que son solo para escalabilidad o que buscan principalmente escalabilidad, otras que son especializadas en pagos. Y pues estas de Aztec y Keep, no estoy seguro, pero Feature, pues supongo que añaden funcionalidades para las de apps, para desarrollar de apps. Igual, pues estas no son tan mencionadas. Acá hay otra imagen para que vean como también como la distribución de las soluciones de capa 2. Entonces acá se puede ver los tipos de soluciones. Están los rollups, también está el plasma, los canales, las sidechains y pues hay algunas híbridas que combinan, no sé, rollups o plasma. Y pues ahorita voy a hablar de rollups, de plasma y de sidechains. En general son muy parecidos estos conceptos. Difieren en algunas cosas pequeñas y pues en lo que tratan de hacer todos es básicamente lo mismo, menos los canales, que los canales lo que hacen si es conectar dos blockchains, usualmente la sidechain y la blockchain principal, o incluso dos blockchains pues diferentes. Algo que dice en la página de Ethereum, también estuve revisando la página de Ethereum a ver ellos como qué visión tienen de, de las cosas, es que y ellos piensan que al final puede que hayan varias blockchains que estén como unidas. Entonces, por ejemplo, esta imagen no es de Ethereum, pero explica un poco esto, cómo podría llegar a pasar esto. Entonces, por ejemplo, acá hay varias blockchains, por ejemplo, está en la mitad de Ethereum, está Cosmos a la izquierda y Polkadot a la derecha. Entre los círculos grandes están algunas soluciones como canales que permiten hacer que se tenga interacción entre dos blockchains. En la parte de arriba, a la izquierda, está Solana, si no estoy mal, sí, es Solana, con el protocolo Wormhole, que en una de las reuniones anteriores, no sé si recuerdan que mostraba una noticia en la que decía que a través de Wormhole se logró hackear se logró hacer un hackeo importante en Solana y es como de los mayores robos que hubo en criptomonedas. Y esto es porque Wormhole lo que hace es permitir conectar Solana con otras blockchains. Al hacerlo, bloquea cierta cantidad de, de monedas en la red de Solana, las bloquea. El protocolo crea nuevas monedas, monedas virtuales se les llama. Entonces estas monedas no son las de la red de destino, sino que son monedas como en la red de Wormhole que representan una moneda en la red de destino. Entonces lo que se hizo en este hackeo fue que se logró ver un exploit, una vulnerabilidad de Wormhole y pues se lograron crear las monedas virtuales de la segunda blockchain sin tener las monedas bloqueadas en Solana. Entonces, pues, también son como los peligros de cada uno de estos puentes o de cada una de estas soluciones para conectar diversas blockchains. Entonces, pues ahí hay que tener cuidado y pues ver cuáles son las más avanzadas o pues hasta qué punto es como interesante hacer una conexión entre dos blockchains y no simplemente tener una sola. Porque pues esto es lo que dice mucha gente, que al final va a ser todo multi-chain, pero pues
De acá hasta que eso pase, pues también va a tener que desarrollarse mucho este concepto de canales o de plasma, de sidechains, y pues todavía falta bastante. Por ejemplo, acá también tenemos Terra, que la anterior reunión me preguntaban en qué estaba montado, y pues que Terra está montado en Cosmos. Por ejemplo, Polygon utiliza la EVM de Ethereum, que es la Ethereum Virtual Machine. Eh, Luna hace algo similar con Cosmos. Ahora vamos a hablar un poco de sharding, que a diferencia de estas soluciones de las que estoy mencionando apenas, de rollups, plasma, sidechains, todas estas son soluciones que son como eh, objetos aparte de la blockchain original, de la blockchain de primera capa. En cambio, el sharding es una forma de optimización pues, en la blockchain como tal. Entonces, es una solución on-chain, se le llama. A las soluciones de segunda capa, como las que estábamos mirando acá, son soluciones off-chain, por fuera del blockchain. Entonces, pues, ¿qué es el sharding? El sharding, como concepto, nace de las bases de datos. Entonces, pues, lo principal del sharding es que busca dividir los datos totales en nodos o fragmentos. Sharding en español sería como fragmentación. Entonces, a partir de estos fragmentos, se hace que cada uno de estos charts sea responsable de una cantidad de los datos totales. Y pues con esto se tiene mayor escalabilidad porque ya se distribuyen las tareas y no es solo como un solo validador o un solo fragmento el que mira todos los datos, sino que se distribuyen. No sé si Cristian quiera anotar algo acá más, como en general del sharding en bases de datos. No, sí, es exactamente lo que acabas de decir, es simplemente hacer un split de los datos para que cada nodo del clúster se encargue de procesar esos datos y después hay como una especie de lo que uno normalmente conoce en Hadoop como el MapReduce, que lo que hace es pues mapea los datos, los transforma y después hay un proceso reduce que se hace encarga del conceso de esos datos, ¿no? Pues básicamente imagínense si por ejemplo el char A coge los datos de enero, el char B de febrero, entonces después tiene que haber un proceso que se encargue de alinear otra vez esos datos de acuerdo al time frame que tiene cada uno, entonces, pero sí, básicamente lo que acabas de decir. Ok. Listo. Pues acá hay otra imagen de sharding en bases de datos. Entonces, pues hasta ahora, bueno, acá puse una cita de Investopedia en la que se ve como la relación entre pues, el concepto inicial en bases de datos y pues de que se está intentando usar en Ethereum para permitir procesar más transacciones por segundo. Entonces, pues es como algo general, pero ya vamos a ver más de esto. Y pues sí, lo que se busca es implementar este mismo pues, tipo de fragmentación para que en la blockchain no se tengan los atascos que hay cuando hay demasiadas transacciones o cuando hay muchos o cuando aumenta la descentralización, para que no sufra la escalabilidad. Entonces, pues sharding es una técnica de intentar aumentar la escalabilidad de una blockchain en sí misma, bajo una nueva organización de cómo se manejan los datos en la blockchain. Entonces, pues el objetivo es distribuir la carga. El modelo es pues en una ejecución paralela, al contrario de una blockchain normal, que pues lo que se hace es que es secuencial. Y pues Ethereum 2.0, esta cita es de la página de Ethereum. Lo que busca es presentar 64 fragmentos que puedan procesar las transacciones simultáneamente. Ellos dicen que pues al final será capaz de realizar hasta 100.000 transacciones por segundo. Y pues esta es la visión que tienen ellos para llegar a estos 100.000 TPS, usar sharding.
Y ellos hablan de árboles de Merkle. Entonces ya vamos a ver qué son. Mm, También, pues, en sharding de blockchain hay fragmentación en la comunicación. Entonces, solo se necesita comunicación entre los nodos de un shard. Es muy... Es interesante esto porque funciona como si cada shard fuera una propia blockchain. Entonces esto pues también tiene sus riesgos porque al ser cada shard su propia como blockchain, se vuelve más difícil la seguridad porque son muchos menos nodos y es más fácil llegar a un ataque de 51%, es decir, controlar más de la mitad de los nodos que hacen parte de un shard. Esto es un problema y se ha intentado solucionar por varios métodos. Por ejemplo, en Cardano, si no estoy mal, en Cardano lo que se hace es que se, se asignan estos nodos a un chart, unos nodos, pues, digamos, n nodos a un chart. Se mantienen estos por un tiempo para cierto número de transacciones y después se reorganizan de forma aleatoria los charts, es decir, con nuevos nodos aleatorios de toda la blockchain. Entonces así se intenta mitigar el riesgo de que una sola persona pueda controlar el, más de la mitad de los nodos de un chart. Pues también está la fragmentación del cálculo y del almacenamiento. Entonces, en un chart, pues solo se procesan las transacciones correspondientes a los miembros de ese chart. También está la comunicación entre charts, que es cuando hay una transacción de un nodo que está en un chart a un nodo que está en un chart B. Y pues esta tiene una forma de trabajar muy diferente a cuando hay una transacción entre dos nodos de un mismo chart. También los datos de las transacciones se almacenan en cada chart. Y pues esto es lo que decía de que sharding es una solución en cadena. Y esto dinámicamente es lo que se busca hacer en varias blockchains, que es pues a partir de un número de transacciones, cambiar la disposición de los charts para que cambien los nodos que hacen parte de un chart y sea para una persona que esté intentando hacer un ataque, es difícil controlarlos en más de la mitad de los nodos de un solo chart. Acá hay esta imagen, es de un paper que también subí al Drive, ya se los muestro. Este paper es como importante porque es de los que le dio como nombre a muchas de las técnicas que se están implementando de sharding en blockchain, entonces es como un referente. Y ellos resumen todas las etapas que tiene el sharding en blockchain. Se llama... pues acá está el drive en sharding. Se llama Building Blocks of Sharding Blockchain Systems. Entonces, pues acá se ven los conceptos, algunos ejemplos de blockchains que han intentado usar esto o que están intentando usarlo, qué problemas están teniendo y cómo intentan o quieren solucionarlo. Entonces, es un poco largo este paper, son 60 páginas, pero al inicio también lo que hacen es como explicar los principales conceptos, que es como el propósito de esta reunión, explicar qué son pues las capas de blockchain, cuáles son las principales soluciones que se están dando, cómo funciona el sharding. Entonces, pues de acá saqué bastante información, por si quieren mirarlo también. Una pregunta, Sergio. ¿Ese paper es de Archive o de dónde lo sacaste? Este paper lo saqué de ResearchGate, si no estoy mal. Sí, creo que fue de ResearchGate. Ok, listo, dale, todo bien. Ok.
Entonces, listo. Acá hay una lista de las etapas de funcionamiento que se tienen explicadas en este paper que les estoy mostrando. Entonces, les voy a resumir por encima cada etapa, como de qué se encarga. Entonces, pues primero la selección de nodos. Es cuando en el proceso se organizan los nodos de manera tal que a un chart A le corresponden n nodos, a un chart B le corresponden otros m nodos, y pues es como la primera organización. Después, bueno, esto de epoch randomness es a lo que se refiere con que se eligen aleatoriamente. Estos nodos se asignan, pues primero se seleccionan, se eligen aleatoriamente y se asignan a los charts. Luego, ya cuando está como armado los charts, se empieza a tener el intra-chart consensus, que es cuando entre cada chart hay como una blockchain pequeña funcionando. Estos nodos en un solo chart se comunican entre ellos, y este intra-chart consensus también tiene como mucha información técnica de cómo funciona. También está un poco explicado en el paper. Y está el cross-chart transaction processing, que es muy importante, porque cuando se está haciendo sharding, se busca que hayan muchos charts, porque esto ayuda a que la escalabilidad aumente aún más. Y cuando hay muchos charts, lo que pasa es que la probabilidad de que una transacción esté entre dos miembros de un mismo chart, pues se vuelve mucho más bajita. Entonces se hace más importante la comunicación entre dos charts distintos que la comunicación pues entre miembros de un mismo chart, porque casi no se van a tener transacciones entre un solo chart. Entonces el cross-chart transaction processing es bastante, está siendo bastante estudiado, y es como también de lo que más se está intentando optimizar, y es uno de los puntos importantes del sharding para que funcione bien el sharding. Para que se logre tener sharding como solución de escalabilidad en una blockchain, se necesita que haya un buen cross-chart transaction processing. Y pues al final ya de las etapas de un epochs se refiere como al intervalo de tiempo en el que los nodos están asignados a los charts. Después de cierto tiempo, o sea, en un epoch diferente, ya está el chart reconfiguration, que es cuando se vuelven a asignar los nodos a diferentes charts. Y pues ahí vuelve a iniciar como el proceso. Sergio, una pregunta. Sí. Esto que nos estás mostrando es para Cardano, ¿cierto? O sea, o es lo que se ha logrado hasta ahorita en temas de Esto, escalabilidad. esto es el funcionamiento general de sharding en una blockchain. Por ejemplo, Cardano hace algo pues muy acorde con esto. Este paper está basado en varios ejemplos, como Cardano o algunos otros, pero Cardano tiene algo distinto, y es, digamos, el consenso es distinto, y se le dice, bueno, se denomina Ouroboros, que es como un nuevo método de consensos que propone Cardano con otros detalles técnicos. Pero esta explicación de sharding funciona también pues para Cardano en términos generales. Los detalles técnicos cambian en Cardano. Ok, okay, esas son como etapas generales, pero cada red tiene como sus propios algoritmos Sí, 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 sí. para cada etapa. Sí, por ejemplo, pues en cada red es diferente el cross-chart transaction processing. Eh, También he visto que en algunas redes que están intentando hacer sharding se están enfocando mucho en intentar hacer que los charts queden con los nodos que, que tienen como más transacciones entre sí. Entonces, como intentar optimizar para que haya más comunicación intra-chart. Entonces, pues, dependiendo de la red, se enfocan más en una de las etapas o añaden cosas a este funcionamiento. Este es como un ejemplo de funcionamiento general de sharding en blockchain. Ok. El punto 5 del Cross Chart Transaction Processing es para evitar que una transacción
sea asignada a dos shards diferentes, la misma transacción. No, ese es para cuando hay una transacción entre dos nodos y los nodos se encuentran en charts distintos. Ahí hay un tipo de comunicación entre los dos charts en los que se hace la transacción. Al final, si no estoy mal, uno de los dos charts se queda con la información. Entonces, esa es como la comunicación entre dos charts Ok, para hacer una transacción. ok, entiendo. Ok. Sí, es que me mira la cabeza como en qué momento eh, podría llegar uno a necesitar que, bueno, a ver, estoy pensando como en voz alta, pero si trato de imaginar una situación en la cual dos chars se tengan que comunicar durante el procesamiento, porque a la final en el output todos estos chars tienen que terminar en la misma red, ¿no? Como el output de cada chart tiene que Sí, terminar en la misma red. Entonces a la final sí hay como una comunicación ahí, pero es como una comunicación ya para consolidar la información. Pero en el caso de que se tenga que comunicar de alguna otra forma es donde yo pronto estoy pensando, bueno, ¿dónde se podría presentar esa situación? Pero pues sí, ok, listo. listo. Y acá ponía mirar el documento, que hay un gráfico bien grande de como de todas estas etapas, ya les muestro. Mm, Acá están. Entonces, este gráfico es como la representación de todos estos pasos y pues, por ejemplo, acá arriba está el epoch, que es el epoch E y el epoch E más uno. Entonces, pues es un determinado intervalo de tiempo en el que se asignan los charts y se hace todo este proceso. Y pues en el siguiente intervalo se hace lo mismo. Entonces al inicio está el node selection, están los nodos participantes, se seleccionan algunos, después, pues de una manera aleatoria se asignan estos nodos a algunos charts y se reconfiguran los charts que van a quedar diferentes a los que estaban en el época anterior, en el intervalo de tiempo anterior. Eh, Acá, ya cuando están configurados, pues se da el intra-chart consensus, que es la comunicación entre los nodos de un solo chart. También se da el cross-chart transaction processing. Y después de esto, ya se reúne la información, se montan en blockchain, pues se hace como la reunión de la información de los charts y se pasa al siguiente epoch. Entonces, en el siguiente epoch se vuelve a hacer lo de el chart de configuration y todo esto, y después de la reconfiguración, pues se da el mismo proceso de nuevo, en el que entran en juego la comunicación entre charts y la comunicación eh, pues, de dos charts distintos. Este diagrama es como bien ilustrativo para ver qué eran todos estos conceptos que dije. Ese es del mismo paper que pusiste en el Drive, ¿cierto? Sí, 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 este es el mismo. Yo creo que eso es bastante clave porque esto definiría realmente qué tanto se pueda llegar a realizar en temas financieros, por ejemplo en nuestro caso con estas redes, porque si la escalabilidad va a ser algo bastante importante, ¿no? Pero tampoco se puede sacrificar la validez de la información o la integridad de la información. ¿Sabes algo sobre ese intrachar consensus? Del intra-chart consensus, pues sí, en cada chart hay un mecanismo que lo que hace es que se tenga pues el consenso de todos los nodos. Todos los nodos que participan en el chart están de acuerdo con cierta transacción que se dio, eh, que fue asignada a ese chart. Entonces funciona como funcionaría el consenso en una blockchain normal, solo que pues para un número pequeño de nodos. Ah, ok, son como mini consensos dentro del consenso. Sí, 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 sí. ¿Sabes si de pronto hay como algún número? Bueno, es una pregunta demasiado, pues demasiado puntual, pero
¿Sabes si leíste en algún momento o viste si hay algún número mínimo de nodos que deba tener un char para que esa validación sea lo suficientemente robusta? Pues sobre un número mínimo de nodos, no sé, pero acá hablan pues de algunos problemas que se tienen cuando los nodos disminuyen, cuando son muy pocos en un chart, Ujú, porque pues se vuelve mucho más inseguro. claro. Una pregunta, ¿qué red hay alguna red que esté trabajando con el sharding o todo todavía está en ideas de implementación? Pues Cardano tiene el mecanismo Ouroboros que en este momento no sé si es sharding completo, pero sé que ellos están implementándolo. O sea, Ujú, no sé si ya lo tienen completamente funcionando, ujú. pero pues es como algo de lo principal de Cardano. Ok. No, yo creo que Cardano sí, Cardano es como un proyecto al que mucha gente, por lo que he escuchado, mucha gente le tiene fe, pero todavía está en fase de inversión, literalmente. Sí, sí, sí. Okay. Entonces, pues no sé si hay alguno que ya tenga como un proyecto de sharding completamente listo y funcionando. Este Solana, hasta ahorita la red más rápida que hay para temas transaccionales es Solana, ¿cierto? Sí, Pero Solana no utiliza para nada temas de sharding. Ellos utilizan este tema del time step. sí. Ok. Eh, sí, ellos usan lo de las estampas de tiempo, pues para optimizar como la distribución de las transacciones a los nodos. Ujú, Pero, por ejemplo, acá no leí nada de Solana. ujú, Igual también, pues, por ejemplo, en este paper se hace como la construcción de un sistema de sharding. Entonces, por ejemplo, se dicen como que es necesario tener para cada etapa y pues cuál es la información que se necesita y la de salida. Entonces, al final sí están como algunos problemas que puede tener, que es principalmente lo de seguridad. ok. Entonces, miremos a ver si ahí hablan algo de si alguna de estos eso. Bueno, acá ya están las citas. ¿Sé de qué año es? ¿Desde el 2021? ¿Desde el año pasado? Sí, creo. Espérame, ya miramos. Déjame terminar de buscar esto. Algo que es como muy recurrente, como que me parecería importante saber, es que es Byzantine Fault Tolerance, porque es como un tipo de algoritmos que pueden ser algoritmos de consenso. Entonces los algoritmos de consenso pueden o no ser Byzantine Fault Tolerance, Ujú, y pues es algo muy recurrente, lo usan mucho. ok. Mm, Sí, estaría bueno echar una leída más a profundidad a este paper. sí, sí, sí. Eh, pues al final creo que no dan muchos ejemplos. Igual yo lo estudié como hasta donde hacían la revisión de las etapas del sharding Ujú, y de cómo funciona el sharding. ok. Mm, ya te digo qué fecha es. 16 de febrero del 2021. Sí, Ah, pero se subió ok. O sea, no sí, están, no, lleva como un añito nomás. sí. Y pues la motivación de este paper era, eh, pues sobre todo crear como un lenguaje común para todos los proyectos de sharding, como darle nombre a cada paso y descomponer como en módulos el funcionamiento del sharding. O sea, de las redes que en este momento, pues digamos que tenemos en mira para temas de montar algo por el tema transaccional, además de Ether y Cardano, ¿cuál otra también está
tiene planeado usar esta estrategia, ¿sabes? No, no sé. Las que más mencionan son esas dos. Ok, ok, Sí, en realidad de la que más hablan acá es de Ethereum. Cardano a veces lo menciona. ok. Y espérate a ver si acá mencionaban algo de eso. Hay algunos estudios ahí, esos son proyectos que están buscando con el tema de sharding, Sí, estos de abajo Ainspace. son proyectos. Acá también mencionan como el primer paper en el que se propuso sharding para blockchain. También está como esa cita, que puede ser interesante. Y bueno, creo que por ahora es lo más importante del paper. Ok, Y entonces volvamos. listo. Entonces ahora haré como un recuento de las principales soluciones de escalabilidad de segunda capa. La idea es como que sepan que estas son soluciones de segunda capa que tienen diferencias, pero que buscan principalmente cosas muy parecidas, algunas de estas. Entonces, pues la primera, y como la más sencilla de entender, son las sidechains, que son simplemente blockchains alternas a la red original que se comunican, intercambian datos y pues se usan como una solución a la saturación o para aumentar la escalabilidad de una blockchain, para añadirle funcionalidades o pues para descongestionarla. Entonces, estos son como ejemplos de los que ya he dado: Liquid Network, Polygon, también están Lisk y RSK. Lisk, el otro día encontré una noticia, no recuerdo bien, voy a buscarlo, porque encontré una noticia que decía que Lisk podía ser de las más rápidas en sidechains. Entonces, voy a buscar a ver si sale. Ramura, ¿eso tiene que algo que ver con las parachains? Las parachains es lo que usa Polkadot Ujú. para unir varias blockchains. Entonces sí tiene mucho que ver porque pues son como mecanismos parecidos, pero lo que hace Polkadot es servir como una blockchain base en la que encima se puedan integrar otras blockchains, así sean como de primera capa. Entonces, blockchain es como un modelo como más robusto que las sidechains. Perdón, las parachains son como un modelo más robusto que las sidechains, pues, Ok, que es lo que busca hacer Polkadot: integrar, ser como una interfaz en la que se puedan integrar muchas blockchains. ok, ok, sí, pero me estoy viendo que las parachains son más para interoperabilidad y las sidechains es más como para escalabilidad, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, esa es como una principal diferencia. Me queda la duda es cómo hacen para sacar y meter información de la red sin perder la Sí, sí, sí. integridad de la red. Sí, 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 espera, Ah, ya ok. voy a hablar un poquito de eso. Ah, súper, vale. Bueno, entonces, por ejemplo, Liquid Network es un ejemplo de sidechain que cómo funcionaba. Lo que hacía con Bitcoin es que se envían unas criptomonedas de Bitcoin a una dirección en donde los fondos se congelan. Entonces, luego se envía una confirmación de este congelamiento de fondos a la sidechain. Cuando la sidechain ya sabe que estos fondos no están siendo usados, se crean como activos virtuales en la sidechain y se envían a, a otra dirección. Entonces, o sea, se envían a la dirección del usuario. Entonces, luego este usuario puede disponer de estos activos virtuales en la blockchain Liquid, hacer transacciones, intercambiar con alguien o tener los servicios que preste la sidechain, y después de, digamos, hacer una transacción, mandarle estos bitcoins virtuales de la blockchain Liquid a alguien,
la persona si quiere puede ya simplemente pues devolver los liquid y tener los Bitcoin descongelados. Entonces así es como funciona. Simplemente es congelar algunos y luego eh, utilizar los virtuales para hacer transacciones o tener las funcionalidades de la sidechain, de la sidechain. Mm, pero entonces la idea es que, que la sidechain tiene una capacidad de procesamiento más alta, de capacidad transaccional más alta. Sí, sí, esa es la idea. Pues porque no se están haciendo las transacciones en Bitcoin, sino digamos en Liquid. Y por ejemplo, Liquid lo que hacía era que tenía fees muy bajas. Entonces, a comparación de Bitcoin, se podía hacer una transacción de Bitcoins utilizando Liquid, en donde se pagaba muy pocos fees. Y pues al final lo que sí se estaba haciendo era enviar Bitcoins, pues porque pasan de, pues no se envían los bitcoins, pero pasan de ser de un usuario a otro a través de los intercambios de información entre la sidechain y la blockchain original. Esto es interesante y puede que esté equivocado yo, pero lo que yo veo es que como básicamente ellos es, bueno, tenemos este man que es famoso, que es Bitcoin, a todo mundo le gusta, Ujú. ¿cierto? Pero a la Sí. final es muy lento, entonces lo que hacemos es tomar ventaja de su marketing. Ujú. Nosotros hacemos todo el procesamiento computacional con una red mucho más rápida, más barata, y la Ujú. gente pues sigue trabajando con su moneda preferida básicamente. Porque pues a Sí, la sí. final sí, porque yo voy a querer tener Bitcoin si sé que el Bitcoin es mucho más rápido y sirve para lo mismo. Sí, sí. Así es básicamente como funciona. Entiendo. Listo. Gracias. Listo. Bueno, y pues, espera, acá me quedé en el paso 3 que cuando se envían los activos a la dirección. Y pues lo que ya dije, el paso 4 es cuando se pueden usar estos activos, mover, hacer transacciones. Incluso, pues, si la sidechain permite hacer aplicaciones que corran encima de la sidechain. Y, y pues se está teniendo la funcionalidad de la sidechain, pero operando con la moneda, sí, de preferencia. Entonces acá tengo información, esta sí es información sacada de la página de Ethereum, ellos como ven las sidechains. Entonces, por ejemplo, acá hay un pantallazo que ellos eh, los ven como pues los pros de las sidechains en Ethereum. El principal es que soportan las Ethereum Virtual Machines, es decir, que cualquier aplicación que se desarrolle para Ethereum se puede desarrollar para las sidechains de Ethereum, porque las sidechains de Ethereum corren con Ethereum Virtual Machine. Entonces, pues son capaces o pues tienen Ethereum Virtual Machine, entonces son capaces de correr aplicaciones desarrolladas pues en Solidity. También un pro es que las sidechains trabajan apoyándose en tecnología que ya está establecida, como es Ethereum. Pues para ellos es un pro. Un contra es que son menos descentralizadas. No recuerdo bien a qué se referían con esto. Eh, Con que sean menos descentralizadas. sí, tal vez que la sidechain tiene menos agentes involucrados que la blockchain original. Sí, En- sí, es que básicamente eso estaba pensando, o sea, si yo tengo yo monto una máquina, una instancia en AWS, tengo la capacidad de procesar transacciones bajo mi algoritmo de consenso que no necesita muchos nodos para consolidar esa información. Yo saco información de la red y después la meto, la inyecto, pero estoy sacándome el provecho de mi poder de cómputo y de que no estoy obligado a ser centralizado porque pues no hay ninguna obligación de por medio. Supongo que debe ser algo así por el estilo. sí, 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 sí. Y también, pues uno de los problemas también sigue siendo la seguridad, porque pues eh, como son menos nodos, eh, es mayor la posibilidad de que se dé una, bueno, de que varios agentes
acorden un fraude de los validadores en la sidechain, pues lo mismo que podría pasar en una blockchain que no tenga mucha robustez. Entonces, eh, técnicamente las sidechains no son de Layer 2, pero siempre se refiere a ellas como soluciones de segunda capa, porque las sidechains no están aseguradas por la primera capa, por lo que son blockchains secundarias. En realidad son blockchains distintas. Y necesariamente tienen que ser blockchains. O sea, Pues las sidechains sí. Espérame, ya vemos otras como formas de tener soluciones de segunda capa. Eh, a ver, acá qué falta. Lo que Ethereum propone es que la red principal de Ethereum pues tengas todas sus sidechains que trabajen también con el EVM y pues ellos dicen que van a ser como la API de Web3. Entonces, bueno, que la API de Web3 es la que permite como la interacción entre las sidechains de Ethereum y Ethereum. Entonces, pues ellos lo están vendiendo como algo muy, muy importante para Ethereum. Listo, entonces ahora vamos a hablar de Plasma. Como decía ahorita, es algo similar a las sidechains. Entonces, una cadena de Plasma es como un ecosistema un poquito más grande que sidechains. Entonces, por ejemplo, Plasma y Rollups se relacionan harto porque Plasma puede significar la unión de canales y de Rollups, que los canales son por donde pasan los datos y un rollup puede ser donde se ¿cómo decirlo? Se procesan. Entonces, pues estas son cadenas secundarias también. Y pues, por ejemplo, en Ethereum el plasma es como una copia más pequeña de la red de Ethereum. Entonces, Plasma es como una generalización que se busca de las sidechains. Por ejemplo, Polygon, al ser un ecosistema como grande, en el que no necesita hacer uso de canales distintos y solamente funciona pues con sus propios canales y con su sidechain, es un ejemplo de Plasma. Entonces, Plasma es como esta unión de todo lo necesario para que una sidechain funcione. Antes, una sidechain tenía que también interactuar con un canal para enviar la información y recibirla, pero pues el plasma ya es como la unión de estas dos cosas y a veces simplemente se suele decir que algo que es plasma es sidechain, pero es como la evolución de esto. mm, También hay algo que son las pruebas de fraude que, que se usan en la sidechain y lo que hacen es que cuando hay una transacción que no, que no es segura o que es sospechosa en la sidechain, se genera una llamado a la blockchain principal para que estos datos de esta transacción como que no sean tenidos en cuenta. Es como un llamado a la blockchain principal y pues a través de estas pruebas de fraude es que se tienen, eh, como que se busca tener seguridad en la sidechain, apelando a lo que dicte la blockchain original. Bueno, también el plasma lo propuso en Ethereum, pues Vitalik Buterin, y él dice que es pues como una técnica para solucionar los problemas de escalabilidad de Ethereum. Entonces, pues
también es importante ver que hay muchos proyectos. Por ejemplo, está el sharding en Ethereum y también está el Plasma. El Plasma, lo que además de una sidechain permite hacer es que se puede tener múltiples sidechains. Entonces se empiezan a llamar child chains, porque en una sidechain que se tenga en Plasma también se pueden generar nuevas sidechains a su alrededor. Entonces, pues se empieza a formar como un árbol de cadenas. También en el plasma se usan los árboles de Merkel. Entonces, por ejemplo, por eso en esta imagen se habla de blockchain de profundidad de primer árbol, de blockchain de profundidad de segundo árbol y de blockchain de profundidad de tercer árbol. El árbol de Merkel es un objeto como matemático computacional que lo que hace es tener en secuencia los datos. Ya les muestro. Por ejemplo, este es un árbol de Merkel, esta imagen que está acá. Entonces lo que él hace es que tiene los datos y los datos van dependiendo de sus antecesores y pues a través de él se puede enviar, por ejemplo, los datos de la base pueden enviar una prueba de fraude, por así decirlo, del final del árbol al inicio y el inicio puede validarla o denegarla. Entonces este es como el funcionamiento de, de validación de pruebas de fraude en las blockchains que usan Plasma. Ellos usan varios Merkle trees, pues entre cada, entre cada sidechain. Y pues esto ayuda a tener seguros los paquetes de datos que están en las capas, en la capa base, al hacer como un filtro de los datos que llegan de las últimas capas o que se van pasando hacia la capa base. Y pues los Merkle trees son algo que se queda en la on-chain. Entonces pues son como la forma que tiene la blockchain original de validar los datos que les llegan de la segunda capa, de la siguiente capa o siguiente cadena. Los rollups, pues que también utilizan los Merkle trees, son, pues, también se les llama soluciones de escalabilidad de capa 2. Y pues los rollups fueron como los primeros que usaron Merkle trees. El principal funcionamiento, o bueno, la principal importancia de los rollups es que a través de estos Merkle trees hacen que, que no se sacrifique la seguridad, porque los Merkle trees permiten que se tengan pruebas de fraude como más robustas que los que se tenían como antes en Plasma. Entonces, pues acá vemos como la línea de tiempo. Entonces, pues primero están como las sidechains, después el Plasma y los rollups como al final, porque ya usan, o sea, tienen como la tecnología más desarrollada que el Plasma. También los rollups, a veces se habla de que no son tanto decapados, porque el Merkle tree se queda en la blockchain original. Entonces la blockchain original es la que al correr el Merkle tree o al mirar lo que está pasando en el Merkle tree, se encarga de aceptar o de negar lo que pasa en las sidechains. Entonces, pues por eso a veces dicen que los rollups son más cercanos a la capa 1 que capa 2. O pues son de capa 1. Sí, una pregunta. O sea, la idea de esta tecnología es una alternativa a lo que es el sharding, ¿cierto? O sea, al final los dos buscan lo mismo, solo que con diferentes estrategias. Sí, es una alternativa. Pues son estrategias bastante distintas. En esta se busca añadirle algo a la blockchain por fuera de ella,
y pues en el sharding simplemente cambiará el funcionamiento interno de la blockchain. Pero pues los dos intentan ser soluciones de segunda, bueno, el sharding de primera capa, pero intentar ser soluciones de escalabilidad de una blockchain o añadir funcionalidad en el caso de los rollups o de las sidechains. Eso es algo que no hace el sharding. El sharding no añade funcionalidades como permitir que la sidechain tenga mayor capacidad para generar aplicaciones. Pues el sharding simplemente sirve para aumentar la escalabilidad. Pero pues con esto de Plasma y los ecosistemas estos de rollups y sidechains, se permite, además de la escalabilidad, tener otras funcionalidades que no, que puede que sí o puede que no estén presentes en la blockchain original. Ok. Listo. Bueno, y pues al final ya como muy en general tengo pues algunos ejemplos de los que ya he hablado. Entonces Polygon usa Plasma, y entonces el Plasma lo que hace es crear los puentes por él mismo con Ethereum y pues permite que Polygon se conecte con Ethereum. O sea, Plasma es como, para Ethereum es como algo más grande que las sidechains, porque es donde, a través de lo que se integran las sidechains, ¿sí? Y Sí. listo. Y Entiendo. pues hasta acá creo que llega la presentación. Listo, perfecto. Listo. Y pues ahora solo pues quedaría como echarle un vistazo al documento para mirar como los temas que no están al final en la presentación. Por ejemplo, yo creo que podemos mirar un poquito de pruebas de fraude en Plasma. Entonces, bueno. Bueno, pues antes un poco más sobre los Merkle Trees. Esto es lo que decía, los Merkle Trees lo que permiten es hacer que la blockchain pueda asegurarse de que alguien en una pues en un rollup o en una sidechain no pueda generar datos falsos en la cadena base. Entonces pues se encargan como de validar. Y, y pues acá está la imagen que está en la Sí, presentación. entiendo. No. Esto, esto es un poco más complejo, pues estaba mirando un video de cómo funciona un árbol de Merkle y pues creo que estos hashes dependen del hash anterior y tienen como un mecanismo para hacer que la información no pueda ser cambiada y para hacer que la información de los que se van generando al final, de los bloques de datos que llegan, se distribuya, bueno, sí, se distribuya hacia arriba y sea validada o denegada en cada paso. Ok. Eh, Yo, esta presentación me estalló la cabeza, la verdad, cantidad de información. sí, Creo que sí voy a tener que mirar este documento y leerme ese paper ya de una manera más superficial, o sea, perdón, de una manera más tranquila, ok. porque sí, no sé, Wilmar, pero la verdad a mí me estalló la cabeza, aún estoy tratando de asimilarlo todo. Hay bastantes tecnicismos, sin embargo son Sí, bastante importantes tenerlos presentes porque sí son estrategias que ahorita se están compitiendo pues para el tema de cuál va a mejorar el tema de las transacciones, ¿no? Sí, yo en particular pienso que claramente la presentación habla de toda la arquitectura del sistema de criptomonedas y la forma rápida en que está evolucionando. Hay bastante información, sin duda. Algo que podría ayudar mucho, pero pues es complicado, sería sacar un mapa de todas las estructuras en general. ok. Eso debe ser complicado de hacer, ¿no? Para tener un poco más de idea, pero sí, estoy seguro y es bastante información y hay que ir asimilando de a pocos porque hacerlo todo de una sola vez es bastante difícil.
Sí, 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 pues igual también como que fue, fue bastante tiempo buscar como en todas estas fuentes cada uno de los conceptos y cómo entenderlo es extraño, bueno, es complejo. sí, bastante retado, la verdad. Esa idea que propone Wilmar es bastante interesante porque pues en general no todos estamos como súper metidos con el tema técnico, pero sí nos importa entender como en bloques, ¿no? Cómo se relacionan esas tecnologías. Pero muy por lo que me queda de la charla es, bueno, tenemos un problema, queremos ser más escalables sin sacrificar la seguridad, ¿cierto? Sí, Tenemos dos estrategias, una es sharding, la otra es el plasma o los rollups, sí, el ¿cierto? plasma, los rollups y las O las sidechains. sidechains. Pero pues digamos que las sidechains, rollups y plasma son la misma Sí, lógica, solo que con sí, añadiduras, ¿no? Pero sí, el sí, sí, sharding y a la final digamos que los rollups, que es como la última evolución, son sí, lógicas completamente distintas. Yo creo que sería importante, como a niveles prácticos, bueno, hagamos una lista de las redes que nosotros tenemos fichadas, Ethereum, Solana, Cardano, de las que tú mostraste en la tabla, ¿no? Estaba también Polygon. ah, sí. ¿Y cuál era la otra? También está Cosmos. Polkadot y Cosmos. Cosmos. Polkadot y Cosmos. Cosmos, eso sí. Sí, Entonces, mirar cuál de estas, o sea, cuál utiliza cuál. De pronto eso nos ok, serviría para entender, porque a la final en grandes números no, cuántos proyectos le están apostando a cuál, cuántos proyectos le están apostando a cuál. sí, Porque ya teniendo claro pues cuál es la idea detrás, pues también podemos saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Pues en el momento de montar algo. De pronto si nos puede ayudar con eso sería importante, sería muy interesante, porque ok, ya tenemos las métricas, pues ciertas métricas a cierta fecha de, digamos que los estimados de transacciones por segundo que hacen, pero sí, sería bueno saber, bueno, entonces cuál es la forma en la que ellos están acelerando. La de Solana sí, eso es cosa aparte, ya sabemos que tiene su proof of time o history y de pronto no están utilizando nada con que tenga que ver con estas dos tecnologías de escalabilidad, pero por ejemplo Ether sí está metiéndole mucho a Sharding, ¿no? sí, Entonces, y Polygon le está metiendo a este tema de Plasma, ¿sí? Entonces hay que ver qué pasa con las otras, ¿no? Con Cardano, con Polkadot, con Cosmos. Por ejemplo, Cosmos, yo estoy muy interesado en Cosmos, me llama mucho la atención porque por lo que dice Wilmar, ¿no? ¿Qué pasa? Porque cómo es que Bitcoin y Ethereum están correlacionados, van de la mano, si cada uno cae el otro, y son las más famosas, son las más antiguas, pues digamos que cada una en su contexto. Entonces, ¿qué pasa con Cosmos a la final? ¿Por qué está potenciando tanto Terra y por qué Terra está ganando tanto? Ya, digamos que lo lógico sería pensar, bueno, Terra es como lo que mejor tenemos de descentralización en stablecoins, ¿cierto? sí. Pero a niveles técnicos, si yo quiero montar algo utilizando stablecoins de Terra bajo la red de Cosmos, ¿qué ventajas yo voy a tener en vez de usar Ethereum y alguna solución de segunda capa, por decirlo así? Entonces yo creo que si nos puede ayudar con esa información sería bastante importante, porfa, porque pues a nivel, a grandes rasgos eso es lo que realmente nos importa pues por ahorita. Ok, entonces sería como ver cada una de las blockchains que miramos, Ujú. qué es lo que está usando más. Sí, ¿Sí? eso y también mirar levemente la documentación porque si vamos a empezar a implementar algo, es importante tener una documentación clara. Yo sé que la de Ethereum y la de Solana son documentaciones claras, uno puede literalmente irse allá y comenzar a hacer los tutoriales. Sí, ¿Qué pasa con las otras? La documentación es clara, no es clara. Me interesa ok, mucho Cardano, yo estoy muy interesado en Cardano, la verdad, de las pocas noticias que he escuchado y también del equipo que respalda a Cardano. Me llama mucho la atención también por el tema de que mucha gente está haciendo staking y no solamente minoristas, sino también institucionales. Entonces, bueno, ok, ¿por qué toda la gente está apostando a Cardano? ¿Qué está ofreciendo Cardano? Entonces, también me parecería, a mí me llama mucho la atención, ¿no? No hemos mirado Cardano, no, eh, pero ya teniendo, digamos que claro cuál es la forma en la que ellos quieren escalar, también nos sirven otros para saber, pues a grandes números, cuál es la estrategia que más fuerza está ganando en el mercado, por decirlo así, entre los listo. equipos. Sí, particularmente una guía que puede servir muchísimo, por ejemplo, cuando hablamos de Polkadot, de Cosmos, Ethereum.
o Bitcoin es exactamente ver en el mercado qué está pasando, cuál está empezando a tener mayor volumen de trading, cuáles son las correlaciones entre los activos, porque el mercado te está dando información, porque las personas que están operando en el mercado tienen información que muchos no tenemos. Sí. Y empiezan ellos a tener un diferencial que posiblemente es claramente basado en algo técnico que no tenemos nosotros el conocimiento o solamente personas especializadas lo tienen, pero como tienen esa información ellos son capaces de poner montos importantes en las operaciones. Entonces, seguir un poco de cerca el mercado, y eso yo lo puedo hacer y darles un informe la próxima semana, qué es lo que está pasando en el mercado en tendencias, de volumen de trading, las correlaciones que se están dando entre los principales criptoactivos para saber la tendencia del mercado hacia dónde está apuntando. Sí, eso Porque es muy cierto. sin tener el detalle técnico, eso nos da información de qué está buscando, qué es lo que se está generalizando, porque por alguna razón está pasando. Claro. Claro, no, eso tiene toda la razón y sería un informe bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, en las que nosotros estamos interesados en la tabla que Sergio mostró en la última presentación, si no sé cuál fue la anterior a esta, Sí, ¿sí? Estaba Ethereum, estaba Solana, estaba Polkadot, estaba Cardano, estaba Cosmos, si no estoy mal. sí, Mirar, sí, como a niveles de números, porque a la final lo que dice Wilmar es lo más importante, ¿no? Esta gente está invirtiendo en una inversión institucional o una persona que tenga un buen capital de inversión no va a invertir a ciegas, va a hacer su investigación y va a tener acceso a información y ya habrá hecho su estudio. Si hacemos esto a grandes rasgos y cogemos varias instituciones y miramos el volumen de transacciones, el volumen de market capital, el tema de cómo se está comportando a nivel financiero, eso sí nos daría muchas luces, ¿no? También a sí. cuáles proyectos se le está apostando más y por qué. Ya teniendo con ese respaldo, pues tenemos una idea mejor a la hora de escoger algo. Entonces yo creo que sí, por ese lado, digamos, si Sergio nos ayudas con esa parte de, bueno, hacer este cuadro, ¿no? Relacionar cada moneda con su respectivo técnica de escalabilidad y también mirar la documentación, me parece muy importante la documentación para Ok, hacer algo, porque si no, sería ¿sí? como añadirle a esta tabla, pues, Exacto, sí, por ejemplo, acá en Ethereum, pues, por ejemplo, poner como que se busca charting, pero pues ahora hay poca en la primera capa, pero están Polygon y tiene el concepto de plasma. sí, Y hacer eso mismo con cada una, así, como que, que está buscando. exacto, exacto. Hacer lo mismo y mirar la documentación. La documentación me parece muy importante porque así tenga mucha plata y así tenga eh, muy buena tecnología, si no sabemos cómo montar, utilizar eso, pues no nos sirve para nada. Entonces, sí, de pronto sí nos puede ayudar con esa información y ya con lo que Wilmar también encuentre, complementamos bastante Ok, más. Ya comenzamos a concretar más como el stack tecnológico que podemos comenzar a utilizar para empezar. listo. Listo. Te encargo Cardano también, porfa. Me llama mucho la Listo. atención Cardano. Pero yo creo que de pronto mejor esperemos lo de... Bueno, no sé si igual esta semana tienes tiempo. Entonces sí, de pronto esta semana sí te queda tiempo pues enfocarte en Cardano y de Cosmos. Que esas dos no las hemos visto. Solana la Listo. conocemos, Ethereum la conocemos. De pronto Cardano y Cosmos les veo buena proyección. Cardano por el tema de, como les digo, tiene alto volumen en staking. Hay mucha gente que está apostando por esa red. Y Ujú. Cosmos está impulsando demasiado a Terra. ¿Por qué? Porque Terra escogió Cosmos, porque Terra no escogió Ethereum, porque Terra no escogió Polygon, porque Terra no escogió otra, sino que escogió Cosmos. Eso es importante que sepamos también, ¿no? De pronto Cosmos está ofreciendo algo que las otras no está ofreciendo. Listo, listo.